Bien, mis queridos hermanos, a más de esto, ustedes tuvieron una lectura devocional en el libro de Tito, capítulo 3, los versos 3 a 7. Allí tuvimos la lectura devocional y damos muchas gracias al Señor por ello. Bien, hermanos, en semanas atrás tuvimos algunas definiciones, sobre todo en el tiempo introductorio de este estudio acerca de la salvación, y tuvimos algunas definiciones de ello. Y una de ellas fue la siguiente: milagro divino que libera espiritualmente al hombre del dominio de la culpa, del pecado y la muerte, para disfrutar de vida eterna en comunión con Dios. Así definimos la salvación. Nuestra salvación, la salvación que Cristo nos ha dado. Y cuando hacíamos esa definición, yo espero que usted haya estado pensando en lo que implica, lo que significa una definición como esta. Pues esta intervención de Cristo en nuestras vidas ha producido como beneficio a nuestras vidas que el ser humano ha sido liberado del dominio y de la culpa del pecado y la muerte. Y esto implica que nuestra salvación no solamente es un asunto del pasado o del plan de Dios en el pasado, en la eternidad pasada, lo que se llama la predestinación, sino que la salvación tiene que ver también con el ahora, el hoy y el presente. Pero dijimos que la salvación también tiene que ver con nuestro futuro, nuestro destino final, nuestro destino eterno. Entonces, cuando nos referimos a la salvación, Dios ha intervenido para rescatarnos de la ruina eterna y de la sentencia condenatoria que pesaba sobre cada uno de los seres humanos. Pues dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por esto que esta acción divina de salvación, este planteamiento de Dios para la solución del problema del pecado del hombre, es una acción que no debe ser pisoteada, pasada por alto, ignorada, pues es una acción divina que recupera una relación que había sido rota, que restablece y reconcilia al hombre con su Dios, pues el hombre fue quien quebrantó, fue desleal, el hombre fue infiel, dudó de Dios, ha mostrado incredulidad del deber que él tiene hacia Dios, pues el hombre pecó, transgredió la ley de Dios, quebrantó por ingratitud
su compromiso moral frente a Dios. Por ello el hombre desobedeció a Dios, no por ignorancia, porque Dios se lo había dicho: el día que pecares, ciertamente Dios se lo había advertido. El hombre desobedeció a Dios, no por ignorancia, no de manera accidental. Por ello, el hombre, el ser humano, la raza humana es responsablemente desobediente, orgullosa, egoísta, altiva, injusta y rebelde contra Dios. Es por ello que Dios manifiesta en la epístola a los Romanos, capítulo 3, el verso 23, dos asuntos cruciales en ese texto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una realidad universal. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo en esta misma dirección, en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quisimos darnos complacencia a nosotros mismos, los seres humanos. Quisimos con nuestro ego complacernos a nosotros mismos antes que complacer y obedecer a Dios. Es por ello que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice en Romanos 7:14, dice: mas yo, siendo carnal, soy vendido al pecado. El ser humano, no importa quién sea, ha sido vendido al pecado. Cada ser humano tiene una gran capacidad para desobedecer y pecar contra Dios. Es por ello que nosotros necesitamos la salvación de Dios. Necesitamos un Salvador, y solo hay uno, y no hay otro, porque no hay más. Por eso 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La salvación es una acción divina de amor, de justicia y de misericordia. Es por ello que el apóstol Pablo en Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Les estoy diciendo que cuando Dios salva a una persona, lo rescata, lo libera de sus propios pecados. La Escritura dice en el libro de Lucas que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1,
el versículo 21 conecta el nombre del enviado de Dios con el llamamiento y con la misión por el cual Dios lo envió cuando en Mateo 1:21 dice, porque dice que él iba a venir para que por su nombre la persona encontrara la solución a su más grave problema. Pues dice la escritura allí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué le pusieron por nombre Jesús? Porque Él salvará. Hoy nosotros le ponemos los nombres a nuestros hijos porque mi papá, mi abuelo, mi tío, alguien que yo conozco se llama así. Pero el nombre Jesús le fue indicado a él para ser puesto por su llamamiento y por la misión que él iba a cumplir. Pues el nombre Jesús significa salvación de Jehová. Dará a luz un hijo. Óigame bien, dará a luz un hijo. Hoy las mujeres dicen que no hay que dar a luz, que hay que matarlo en el vientre y que eso no es nada. Porque ese es el hombre en su maldad. Pero cuando a Jesús se le puso su nombre, era porque al darse a luz, al él nacer, él iba a cumplir con la misión de salvar al hombre de sus pecados. En la introducción dije que cuando Dios salva a alguien, y aquí en esta mañana hay gente que ha sido salvada por la gracia del Señor y están aquí en su casa en esta mañana. Cuando el Señor salva, eso se debe reflejar en el diario vivir mío. Esa realidad se debe reflejar en tu presente, en lo que tú estás viviendo, pues la salvación por gracia en Cristo nos libera de la culpa y del dominio del pecado. Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Cuando Dios me salvó para que el pecado no dominara mi vida. Y me salvó porque nací siendo pecador. Nací siendo una persona sentenciada a muerte, a la muerte física y a la muerte espiritual. Nací con esa condición. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermano, cuando fuimos salvos, entonces Dios me liberó de esa culpa de pecado. Me liberó de que el pecado domine mis acciones. Ahora, hay algo que vamos a ver en esta mañana. Y es algo que presenta su palabra. Y es algo que como pastor yo he tenido a lo largo de mis años que alentar a muchos creyentes. Que ellos dicen, yo sé que yo soy creyente, que yo me convertí a Cristo, yo me arrepentí a Cristo, pero tengo un problema. Y eso lo desconcierta, sigo pecando. Tenemos una realidad, la presencia del pecado diariamente en nuestras vidas. Y por eso vamos a ver en esta mañana cómo el hecho
de que solo cuando muramos o cuando estemos en la presencia ya del Señor con cuerpos glorificados, no tendremos que bregar más con el pecado. Pero mientras estemos aquí diariamente, tú y yo no debemos dejarnos dominar por el pecado. Y la Biblia nos ofrece, a través de lo que ella nos dice en su palabra, tenemos los medios como no que el pecado nos domine a nosotros, sino por su Santo Espíritu nosotros dominar el pecado. Y para esto yo quiero en esta mañana concentrar gran parte de nuestro enfoque en esa realidad. ¿De qué me salva Cristo cuando me salva? De la culpa del pecado y del dominio del pecado. Cuando Él me salva de eso, de que el pecado domine mi vida, de que yo ando como los otros que no tienen esa esperanza. Hermano mío, si has sido salvo, si tú eres salvo, tú no puedes permitir que el pecado se adueñe de tus acciones diariamente. Porque de este fue que fuiste salvo, de eso fue que fuiste liberado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Sabe qué? Esta es una lucha diaria. Es una lucha fuerte. ¿Sabe por qué? Porque en el presente tú y yo estamos en la carne. Somos personas con un cuerpo físico que tiene deseos. Y yo, antes de conseguir con este concepto, quiero aquí hacer un paréntesis. Nosotros estamos aquí vivos con este cuerpo corruptible, físico. Pero entienda una cosa, Dios te ha dado ese cuerpo, Dios te ha dado esa vida. ¿Sabe para qué? Para que tú le glorifiques a Él. No vinimos a esta tierra para ser felices. Ese es un engaño de Satanás. Vinimos a esta tierra para honrar a Dios. Solo seremos felices cuando estemos en su presencia, cuando ya no tengamos que ver con el pecado jamás. No estamos aquí para ser felices. Eso es un engaño de Satán. Estamos aquí para glorificar su nombre. ¿Usted entendió eso? ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque hay muchos evangélicos hoy que quieren ser felices aquí, y aquí no hay felicidad, porque los momentos de felicidad son muy cortos aquí en la tierra. Solo seremos felices cuando estemos en aquel lugar donde no habrá pecado. Esta es una verdad fuerte, donde hay muchos creyentes que no la han entendido. Hay muchos creyentes buscando la felicidad aquí abajo. Nuestra carne quiere complacencia. Nuestra carne busca gratificación, autogratificación, y se opone a la voluntad de Dios. Y vamos a ver eso desde el punto de vista bíblico. Vaya a Romanos, capítulo 8.
versos 12 y 13. Y luego iremos a Colosenses 3. Pero vamos primero a Romanos 8. Hermanos, miren, esto es muy importante. Hermano, abra su corazón a esta verdad. Trate de entender esta verdad. Dice Romanos 8:12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note, este texto nos habla aquí de muerte y de vida, de vivir o morir, carne y espíritu. La Escritura nos habla, cuando Cristo nos salvó del dominio del pecado y de la culpa del pecado. Vaya a otro verso ahora, vaya a Colosenses 3, 5 a 8. Hermanos, estos versos son claves para entender el asunto de la salvación. Cuando Dios me salva, ¿de qué me salva? Del dominio y de la culpa del pecado. Colosenses 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Si observaste en ambos pasajes, tanto el de Romanos 8 como el de Colosenses capítulo 3, observaste que el Espíritu Santo es el medio divino para hacer morir las inclinaciones y el propósito de los deseos de la carne. Por eso, cuando nosotros creímos en Cristo, ¿qué es lo que dice Efesios capítulo 1 que hizo Dios? Inmediatamente nosotros creímos. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Es el Espíritu Santo el medio para hacer morir los deseos de la carne, el dominio del pecado en nuestros cuerpos. Es imprescindible el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas
para que el pecado cada vez menos tenga menos influencia en nuestras vidas. Así como nosotros necesitamos la lengua para hablar, así necesitamos el Espíritu Santo para hacer morir el pecado y sus manifestaciones en nuestras vidas. John Owen dijo acerca de esta realidad: cuando se mata a alguien, se le quita su fuerza, su vigor y su energía para que él pueda actuar y realizar algunas acciones. A eso se le llama quitarle la vida a alguien. Cuando se le quita la vida a alguien, se le está quitando su fuerza, su vigor y su energía. En ese pasaje de Romanos 8, nosotros vemos al pecado personificado. Y por eso le dice: haced morir. Tiene vida, está en nosotros. Romanos 7 lo habla muy claramente a partir del verso 14. Vemos al pecado aquí personificado. Bíblicamente se le llama el viejo hombre, el viejo yo. Así se le llama al pecado también, bíblicamente. ¿Y sabe qué Dios dice en su palabra? Haced morir a ese hombre. A ese hombre, hacedlo morir, para que no los domine. Hay que quitarle su fuerza, su energía. El pecado es muy fuerte en esta carne y hay que hacerlo morir. ¿Usted sabe cuál es parte de la tarea diaria de un verdadero creyente? Matar el pecado. Matar el pecado. Diariamente, parte de tu reto cada día es matar todo aquello que te impulsa, que te seduce, que se revela, que se opone y que lucha contra la voluntad de Dios. ¿De qué te ocupas tú diariamente? Tu primera tarea es esa. No crea que tu primera tarea es levantarte, desayunarte e irte al trabajo para sostener tu familia. Tu primera tarea es una tarea espiritual: matar al pecado. Matar al pecado. Es un asesinato espiritual. Y aclaro, espiritual. No sea que esta noche comiencen a venir los hermanos con cuchillo aquí al templo. Una persona regenerada debe tener como prioridad en su vida matar y eliminar todo lo que es malo delante de Dios. Y esto es importante, parece inofensivo, pero no es inofensivo. Lo malo delante de Dios. Porque el hombre, en su relativismo y en su manera de siempre enredar las cosas, dice: bueno, lo malo para mí no puede ser malo para ti, y lo que es malo para ti quizás no es malo para mí, y todo ese tipo de artificios para confundir a la gente. Por eso digo, lo malo delante de Dios. Todo aquello que nos atrae al mal debe ser matado por un verdadero creyente. No tolerarlo.
aquello que busca ocupar el espacio de la santidad y de la piedad en el quehacer diario del creyente, en su búsqueda de glorificar a Dios haciendo su voluntad. Mas para lograr eso hay que trabajar diariamente. Hay que trabajar diariamente. Para cultivar nuevos deseos y propósitos que vayan acorde con la voluntad de Dios. Un texto, Santiago 1:21, y este texto lo voy a nombrar, voy a decir algo, pero quédese con eso en su mente, porque el próximo domingo, con la ayuda de Dios, quiero ilustrar esto para que usted pueda entender la profundidad de ese verso. Dice allí la Escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Implantar es la implementación de un nuevo modelo, de un patrón que el pecado interrumpió, que el pecado arruinó, pero que por la palabra del Evangelio ese patrón puede dar vida al que es injertado en ese tronco, en esa vid, para recibir vida nueva, vida eterna. Yo digo, esto va a tener que ser ilustrado. Aquí 2 o 3 personas, o quizás 5, entienden bien lo que está diciendo ese verso. Aquí yo sé que quizás el hermano Enrique, el hermano Élido, el hermano José Rodríguez, el hermano Kenny Fernández y hermanos que son agrónomos o que tienen conocimientos de agricultura, saben lo que significan injertar, implantar. Mi hermano Andrés entiende eso también perfectamente. Cuando uno implanta una yema en un tronco para que reciba su savia y entonces pueda obtener los frutos deseados en ese nuevo patrón que usted, esa yema que usted le injerta al tronco, a esa rama. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Estimado amigo, este texto es importante. Para una persona ser salva necesita ser mansa, ser humilde, reconocer que yo soy pecador. La palabra de Dios me muestra que yo soy pecador. Y yo no hago nada con decir no lo soy, porque lo soy de todas maneras, aunque yo diga que no, porque Dios dice que lo soy. Y si Dios dice que lo soy, aunque 15,000, 20,000, 2 millones, 500 millones digan que no, usted es pecador porque Dios lo ha dicho. Usted lo que tiene es que ser humilde y manso y recibir la palabra. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué debo hacer yo entonces?
recibir esa palabra y decir: yo soy un pecador. Yo he ofendido la ley de Dios. Yo he quebrantado mi relación con Dios. Eso se llama recibir con mansedumbre la palabra. La palabra de fe que te predicamos. El evangelio de salvación. Dice, la cual puede salvar. Liberar tu alma de la condenación en que estás. La implementación de un nuevo modelo, de un principio de gracia que cambia la autocomplacencia por el deseo de agradar a Dios. Por eso la salvación es un cambio. Cuando no éramos salvos vivíamos para complacerme a mí mismo, para hacer lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, lo que me hace sentir bien a mí. Ahora yo cambio eso porque yo quiero agradar a Dios, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es salvación. Cambiar la impureza por la pureza de mente y conciencia. Esto solo es posible por el acto consciente del hombre al recibir el evangelio de la gracia de Dios. Cada ser humano que no ha conocido el evangelio debe trabajar en despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Despojarnos, desprendernos de los vicios pecaminosos y revestirnos de las virtudes de la salvación, de la piedad. Cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos regenerados, como vimos la semana pasada con Nicodemo, cuando fuimos salvos, tomamos la determinación de reflejar a Cristo por medio de la santidad en nuestras vidas. Hermanos, la salvación se ve, se conoce y la gente se da cuenta cuando una persona es salva de verdad. Porque la salvación refleja a Cristo en la vida. Mis hermanos, no es útil saber que estoy enojado y resentido con alguien si eso es lo que controla mi actitud hacia esa persona. Debes entender que la raíz de eso está en un corazón pecaminoso. Es tu deseo de controlar a otros en vez de confiar en Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Vuelva ya, lo leímos hace un momentico. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y hay un listado entonces allí de cosas que tenemos que hacer morir. Pero el texto dice: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién es que tiene que hacer morir? ¿Quién tiene que hacer morir esas cosas? Yo. Es una responsabilidad personal, individual.
Esa tarea es mi tarea. No es la tarea del pastor, es tu tarea. El pastor también tiene que involucrarse en esa misma tarea con él mismo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced morir. Responsabilidad personal. ¿De qué que yo tengo que ocuparme? De dar muerte. De dar muerte a lo terrenal que hay en mi vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Eso lo vimos la semana pasada. Haced morir lo terrenal, lo carnal en vosotros. Tenemos que dar muerte a lo terrenal. Owen decía esto: si no nos ocupamos diariamente en eso, entonces seremos gente con almas muy débiles y no habrá paz y tranquilidad en nuestras vidas. Hermanos, si no te ocupas de que el pecado, si tú no te ocupas en matar al pecado en tu vida, decía Owen, el pecado te matará a ti. Esta es una lucha tenaz. Si entra un ladrón a tu casa y te ves con él frente a frente, sabes que es un ladrón, que es un intruso y que se metió a tu casa. O tú te vas a dejar matar de él, o tú lo enfrentas, lo utilizas o lo matas. Y cuando alguien mata a quien te quiere matar, no se culpa de pecado. O el pecado te mata o tú matas al pecado. Esa es una tarea que toda persona que ha sido salvada tiene que ocuparse, de que el pecado le domine en su vida diaria. Hermano, vivimos tomando a diario decisiones, mas las decisiones que tú tomas, ¿las tomas porque Dios quiere que tú tomes esa decisión o porque tú quieres autocomplacerte? Vaya a Tito el capítulo 3 ahora. Tito el capítulo 3, allí nuestro hermano Daniel tuvo la lectura devocional. Tito capítulo 3. Vea a partir del verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso número 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Gloria al Señor. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo no sé si usted vio cada verso de esos que usted fue leyendo, pero fíjese, amado hermano y hermana, fíjese, el verso 3 de ese pasaje que acabamos de leer dice: pero nosotros también éramos. Es una confesión sincera y honrada. Antes de usted convertirse a Cristo, usted puede entender lo que usted era. Usted era un fenómeno. Usted era un pecador impenitente, terrible. Y eso es lo que está reconociendo aquí este verso. Dice: porque nosotros también éramos. Es algo que fuimos, pero como hemos sido cambiados, Cristo nos ha salvado. Ahora somos otra cosa. Pero no olvide lo que tú eras. ¿Y qué era lo que éramos? Insensatos, rebeldes. ¿O no era así? Venga acá, no era así. ¿Usted se cree que usted era buena cosa? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de sus deseos. Óigame bien, esclavo de sus deseos. Ahora, eso era antes. Ahora tú no debes vivir para complacer tus deseos. Sansón una vez vivió para complacer sus deseos y le fue muy mal por eso. Ahora no vivimos para complacer nuestros deseos. Ahora vivimos para glorificar a Cristo. Pero antes éramos esclavos de concupiscencias. Dice, y de deleites diversos. Hermano, hay gente que quiere jugar con estas cosas. Dice que es hijo de Dios, que es creyente, pero quiere vivir haciendo las cosas del mundo y de la impiedad. Recuerdo cuando era niño que la gente que salía de la iglesia católica, salía de la iglesia católica y salía ahí a la esquina del mercado a jugar su billete y quiniela. Esclavos de deleites diversos. Dice, viviendo en malicia y en envidias. Envidias, wow. Aborrecibles. Y en vez de preferirnos unos a otros, ¿qué hacemos? Nos aborrecemos unos a otros. Eso éramos. Eso éramos. Una confesión aquí en el verso 3 de lo que Cristo ha hecho. Es una confesión. Éramos esclavos del pecado. Pero nosotros un día abrimos nuestro corazón al Dios omnisciente y le mostramos nuestra necesidad de misericordia, de perdón. ¿Y sabe qué? Cuando un pecador le dice a Dios, yo soy pecador, necesito un Salvador, entonces ¿sabe qué acontece? Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Por eso nos ha salvado. ¿Y qué dice el verso 4 de Tito 3?
Éramos aquello, pero el verso 4 dice, pero, óigame, este sí es un pero que vale cuarto, gloria a Dios. Pero, yo era así, pero hubo cambio en mi vida. Pero Cristo vino a mi vida, cambió mis motivaciones, cambió mis malos deseos y me ha dado vida nueva. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, mi Salvador, y su amor para conmigo, esto es lo que todo pecador debe descubrir: la benignidad y el amor de Dios. Eso es lo que tú tienes que entender, estimado amigo, en esta mañana. Cómo Dios ha intervenido por su amor para perdonar tu pecado. Debes en esta mañana saber que Dios es benigno, que Él es bueno y que Él te ha amado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mañana debes descubrir la benignidad y el amor de Dios, que antes éramos terribles, pero Dios intervino por su amor para darnos salvación. Los versos 5 y 6 de este verso, de esta porción, dice que entonces Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, nos salvó. Él vino para salvar a la humanidad perdida. Cristo fue enviado para salvar. Y por eso ha abierto su gracia, y su gracia es un tiempo de gran beneficio para toda la humanidad. Y en este tiempo Él todavía está salvando. Y esta mañana Él salva, y Él puede salvarte a ti. Cuando voy por Santo Domingo o otros pueblos de la República Dominicana, veo iglesias que se llaman casa de renovación, casa de regeneración, no sé, casa de que si yo escucho, veo muchos letreros de muchas congregaciones así. Cada iglesia debe ser una casa de salvación. Nos salvó, renovación diaria por su Santo Espíritu. Pues la ley de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El verso 7, ¿qué dice de ese pasaje? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificación plena en Cristo. Posesión eterna. Herencia incontaminada
inmarcesible, reservada en los cielos para aquellos que le han conocido como Señor y Salvador. Herencia eterna. Iniciamos esta relación con la plenitud de su misericordia. Nos mantenemos en sus caminos con la plenitud de su gracia y terminaremos en la eternidad en plenitud de vida. Ya no tendremos que jamás bregar más con la lucha con el pecado diario. Y eso será un tiempo, como dice un himno que cantamos, gloria eterna será para mí. Usted sabe el día que yo tenga que vivir sin tener que luchar con el pecado. ¿Usted sabe qué dicha más grande en ese? Sin yo sentirme tentado a desobedecer a Dios, a autocomplacerme. Eso será verdaderamente algo maravilloso, precioso, extraordinario. Y mire lo que dice Tito 2:14. Tito 2:14. Mire cómo se ha logrado esto. No es por obras de justicia que usted pueda hacer por usted mismo. Usted no puede salvarse usted mismo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Qué gran salvación! ¡Qué gran salvación! Es la salvación que Cristo nos ha dado. Esas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, para redimirte, para liberarte, para rescatarte del peligro en el cual tú estabas. Para eso Él vino y murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios salva, ¿de qué me salva? En el presente me salva del dominio de mis propios pecados, de mis propias concupiscencias. Y en Él, entonces, por su Espíritu tengo el poder de andar en vida nueva, fructificando una vida de relación con Él. Ahora, el fruto en mi vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es ahora el fruto en mi vida. Antes, insensato, rebelde, extraviado, necio, fornicario, adúltero, malvecino, envidioso, codicioso. Antes era todo eso. Ahora ando en vida nueva. Ando con nuevos deseos. Ahora quiero glorificar al Dios con el cual rompí mi relación por mi pecado. Gloria al Señor. Eso es lo que ha hecho Cristo en mi vida. Eso es lo que ha hecho la salvación. Si Dios permite, la próxima semana haga lo que ha hecho el hermano Solange Domingo.
Traiga a su vecino, su vecina que no conoce a Cristo. Tráigala para que conozca a Cristo, para que sea salvo a través de la predicación del Evangelio. Estimado amigo, en esta mañana hemos predicado el Evangelio. He predicado en esta mañana cómo la salvación produce en la persona que la tiene, cómo produce un deseo nuevo de no agradarme a mí mismo, sino de agradar a Dios. Esa es una evidencia de que soy salvo. Por lo que en esta mañana quiero decirle a cualquier amigo que esté aquí, quiero decirle, ¿usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere en esta mañana dar un paso de fe, de poner su vida bajo el dominio de la gracia y de la benignidad del Señor? ¿Quiere usted esta mañana tener un cambio en su vida? De ser librado del dominio del pecado para que la gloria de Cristo sea su norte y sea su destino hacia el cual usted camine. Entonces esta mañana usted tiene que hacer lo que Tito dice: yo era esto, pero Cristo me salvó. Cristo me redimió. Cristo me ha libertado. Yo era un esclavo de esas cosas, de esa manera de andar. Yo andaba en el pecado. Estimado amigo, usted esta noche, en esta mañana, usted necesita ese cambio. Usted necesita libertad espiritual. Y eso solo lo hace Cristo. Eso solo lo hace Cristo. Eso solo lo da Cristo. Él es el Salvador. El único Salvador es Cristo. Venga Él esta mañana. Venga Cristo, Él te salva. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oramos. Gracias, Señor, por su palabra. Estamos maravillados de este nuevo camino que hemos emprendido, de cómo tú has actuado en poder para cambiar mentes, para cambiar intenciones, para cambiar vidas. Señor, gracias porque tu Santo Espíritu es quien nos ha dado esta convicción. Ayuda en esta mañana a aquellos que no te conocen. Ayúdales, Señor, a que por tu Santo Espíritu sean iluminados. Les sea quitado, Señor, la tela que hay en sus ojos espirituales y puedan ver la luz de tu evangelio. Si hay aquí en esta mañana algún amigo o amiga que, persuadido de esta realidad que le hemos predicado, quiere, como doña Minerva valientemente se paró en esta mañana y dijo: yo decidí seguir a Cristo. Si hay aquí algún amigo que en esta mañana quiere iniciar una relación personal con Cristo, le decimos: acércate a nosotros después del culto y dinos que ya tú has tomado esa determinación en tu vida, para poder guiarte, para poder ayudarte, para que dejes de ser una vieja criatura por ser una nueva criatura. Señor, tu palabra ha sido dada y predicada. Estamos, Señor, en tu mano en este momento. Y tu Santo Espíritu es quien puede hacer esta labor en los corazones, Señor.
Señor, por favor, hazlo porque hay necesidad, Padre. Te lo suplico, Señor. Hay gente que no ha entendido esto. Ilumina, Señor. Cambia, Padre. Cambia estos corazones, Señor. Ayúdanos a entender lo que es el evangelio de la gracia de Dios. Nosotros dejamos esto en tus manos, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén.